Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy bien, gracias a Dios por este nuevo amanecer. Bendito sea Dios por lo hermoso que es, por todo lo que hace por nosotros. Vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad. Recuerda que este momento se vuelve sagrado y se vuelve santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén y amén. Papá Dios del cielo hermoso, Padre celestial precioso, Papito Dios lindo, Papito Dios lindo, hermoso, papá. Qué oportunidad tan linda que nos das todos los días, de poder recibir tu palabra, de poder nutrirnos con tu presencia viva. Papá lindo del cielo, te doy gracias por ese amor que nos tienes, de verdad. Yo quiero hoy recibir tu palabra en plenitud, porque tu palabra siempre nos lleva a otro nivel de fe inmenso. Porque yo estoy convencido que las dificultades siempre tú las permites que se den para que nosotros vayamos ascendiendo, no descendiendo, sino ascendiendo. Porque ese es el valor de la dificultad. Lo importante es que yo me dé cuenta que estás tú allí siempre, acompañándome, levantándome, para que yo no caiga. Por eso hoy te imploro que la palabra la pueda entender, y no solamente entender, sino que quede aquí grabada con letras de fuego, papá, que yo la pueda poner por obra. Gracias por tu amor y misericordia para conmigo. Amén, amén y amén. Amén. Palabra de hoy, mi amor. Está en el Evangelio de San Mateo. Vámonos para el capítulo 16, versículos del 13 al 23. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dice que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En bien particular, hay otro pasaje muy hermoso, Moni, donde mi Padre Dios directamente dice lo mismo. Dice: ustedes no ven sino las apariencias, mas yo veo el corazón. Y aquí mi Jesús dice: ustedes solamente ven desde lo humano, ¿sí? No ven desde el corazón, no ven más allá, no aprenden a mirar desde lo trascendental, desde lo que hay más allá. Se quedan simplemente en las circunstancias. Por eso es que sufrimos tanto, porque dejamos que el dolor aterrice en nuestro corazón. Y sufrimos demasiado, porque no nos damos cuenta que mi Padre Dios
todo ya lo ve, porque Él siempre está viendo el corazón. Ojalá aprendiéramos a mirar, y es lo que tenemos que hacer, mirar hacia el corazón y no hacia las apariencias. O sea, empezar a desarrollar nuestros sentidos espirituales. Ese pasaje bíblico está allí cuando es ungido el rey David, el profeta Samuel. Al ir a ungir al rey David, iba a ungir al hermano mayor del rey David, porque él se fijó fue en lo musculoso, en lo fuerte, en lo grande que era, como yo, así, bien fuerte. ¿Sí? Entonces se llevó por la apariencia, ¿sí? Pero no se llevó por el corazón. Entonces mi Jesús le dijo, detente, ventarrón. No, así no le dijo, espera. No. Le dijo, tú ves la apariencia, espera, mira el corazón. Pero fíjate que no le dijo a quién debía ungir. Mira lo interesante, cómo mi papá Dios es tan perfecto que nos ayuda a nosotros a desarrollar esos sentidos espirituales. O sea, no nos lo da así espontáneamente, sino que nos ayuda que en ese mismo proceso para que nosotros nos demos cuenta. Entonces, desarrollar los sentidos espirituales nos hace ver las cosas de manera sobrenatural. Y de esa manera, pues el rey, el profeta Samuel preguntó, ¿hay alguien más? ¿Falta alguien más? Ya se dejó llevar por el corazón y estaba David por allá cuidando las ovejitas. Y él dijo, tráiganmelo. Así todo ensuciadito, todo lleno de maleza, tal vez, yo no sé cómo vendría. Pero así llegó. Dijo, tú vas a ser el rey de Israel. Entonces, fíjate que mi Jesús también, cuando reprende a Pedro, le está diciendo, usted, hermano, está viendo la apariencia. Bueno, no le dijo así es a lo colombiano. Le dijo, tú ves la apariencia, no ves el corazón. Porque, ¿qué sucede? El Señor siempre nos está diciendo, agudicen sus sentidos espirituales. Fortalezcan, porque siempre nos quedamos en la apariencia. Por eso es que sufrimos tanto. Andamos pendientes y andamos peleando y andamos discutiendo con la otra persona porque siempre vemos la apariencia y no vemos el corazón. Si pudiéramos ver el corazón de la otra persona, no habría tanta dificultad y tanta pelea. Porque estaríamos realmente siendo misericordiosos con la otra persona. Siendo misericordiosos. Entonces, fíjate cómo Pedro, y es que aquí hay un contraste impresionante, lo sube, ¿sí? Y baja como coco. Sube como palmera y baja como coco. Es que es increíble, ¿no? Todo lo que implica nuestra carnalidad y toda la lucha que tenemos. Entonces, ¿qué sucede con Pedro? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, algunos dicen que Elías, otros que Jeremías, otro que otro profeta, otro que Moisés, bueno. Anyway. Entonces, fíjate lo interesante, Moni, que en ese momento tiene ese chispazo espiritual porque se dejó llevar por la agudeza espiritual del Espíritu Santo. Y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Tú fuiste enviado, tú eres el unigénito, el Mesías, tú eres el Mesías. ¿Sí te das cuenta de lo que le dijo? Entonces, es curioso, nosotros lo podemos decir, pero resulta que eso no es por aprendizaje, es por inspiración del Espíritu Santo. Se lo dijo mi Jesús. Bendito eres tú, yo te bendigo. Y lo bendijo, qué precioso. Pero después Pedro se dejó llevar. Y es que es increíble, ¿no? Bajó como coco. Se dejó llevar otra vez por los impulsos, por el pensamiento humano. Otra vez se dejó llevar por ese dragón que a veces sale de nuestra boca. Y fue y le dijo, pues, ¿por qué no salimos? Vámonos de acá. ¿Por qué no? Mira que es bueno que no te dejes matar. Vámonos. En ese momento, ¿qué le dijo? Mi Jesús? Aléjate de mí, Satanás. ¿Recuerdan que ayer hice el cuadrito de las heridas haciendo en el corazón? Es igual. En ese momento se dejó tentar por Satanás. ¿Y qué hizo mi Jesús? Lo reprendió. Aléjate de mí, Satanás. Recuerden el cuadrito del corazón. O sea, cuando uno tiene una herida, automáticamente Satanás se le va a meter a uno. Y nos va a tapar los ojos espirituales, oídos, boca, todo nos va a tapar. Para que nosotros no veamos más allá de lo espiritual y nos dejemos llevar por la apariencia, por el impulso, por los malos deseos. Y el primero que sale herido, el cónyuge. Los hermanos nuestros. Fácilmente. Porque tenemos a veces heridas donde Satanás pone su llaga, pone su garra y nos hiere para que nosotros hablemos de una manera equivocada. La sabiduría de Dios es hermosa, amor. Y bueno, eso, el pasaje tiene muchos más elementos y no sé tú qué ves allí, mi amor.
Sí, precisamente importantísimo este contraste de Pedro, ¿no? Este contraste que en un momento determinado está con Dios y en otro momento determinado está en el mundo. Y, y precisamente uno podría mirar en este pasaje algo muy interesante y es ¿qué pudo haber? O sea, la pregunta sería, ¿qué pudo haber hecho que Pedro, después de haber estado inspirado por el Señor, porque en ese momento Dios le revela algo, o sea, solamente tú entiendes cosas si Dios te las revela, tengamos presente eso. ¿Y qué significó? En ese momento yo me supongo que estaban como después de que Jesús le pregunta a ellos que quién era, el mundo que decía que era. Entonces como que los hace ser conscientes de qué es lo que el mundo dice de las cosas y qué es lo que yo, si me permito estar en el Señor, en Dios, puedo entender qué son las cosas. Entonces ahí Pedro estaba muy bien, Pedro estaba conectado con Dios, conectado en el Espíritu, como se dice. Y entonces, claro, como sale con esa respuesta tan majestuosa, sabiduría, o sea, se dio cuenta que era que Dios le había tocado su corazón. Entonces le dice Jesús que, o sea, que eso solamente se lo podía haber revelado el Padre. ¿Qué sucedió con Pedro en ese momento? ¿Qué pasó con Pedro en ese momento? Y yo me imagino que se le infló el corazón. Me supongo que se le subió el ego. Se sintió grande. Se sintió, Más mejor que Jesús, dicho, que él podía enseñarle a Jesús. hasta reprender a Jesús por lo que estaba diciendo. Imagínate. O sea, se le subió el ego. ¿Y qué es lo que nos está llamando a esta situación? Nos está llamando a que si nosotros, por causa de la palabra de Dios, de lo que nos revela Dios, se nos sube el ego, vamos a terminar haciendo lo que Pedro, que terminó siendo reprendido por Dios, por Jesús, al haber dicho, eso no te mueras. Y mire lo que le dice Jesús, o sea, me estás tentando, apártate de mí. Entonces, una cosa muy importante que nosotros tenemos que saber es, a veces nosotros estamos en este proceso de crecer, en este proceso de superarnos, en este proceso de sanar el corazón en casa, etcétera, etcétera, todo lo que ha pasado. Y entonces uno siente que está conociendo de la palabra de Dios, que de verdad está entendiendo cosas. ¿Y qué pasa? Viene el momento en que tú vas a hablar algo con algún familiar, le vas a decir algo, alguna situación, y ¿qué sucede? Que te sientes grandote, te sientes gigante, te sientes orgulloso, ¿sí? Y desafortunadamente, ¿qué hace la otra persona? De una, te va a decir, es que se cree santo, es que usted tal cosa, es que, o sea, te va a reprender y te va a decir un resto de cosas que no vas a entender cómo vas a solucionar esa reacción, ese ataque de la otra persona. ¿Y todo por qué? Porque como Dios sí sabe el corazón, o sea, conoce el corazón del ser humano, fácilmente puede entender que en tu corazón, si tú permitiste algo de soberbia, algo de orgullo, pues el mal va a tomar esa situación y te va a atacar, te va a decir. Y el Señor lo va a permitir. ¿Por qué razón? Porque hay una raíz de orgullo, hay una raíz de soberbia que no has quitado. O sea, si yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios, una de las cosas que hace el Señor es trabajar en nuestra humildad. Trabajar en no sentirme, yo soy y tú tienes que aprender. Yo tengo y tú tienes que seguir creciendo. Yo sí he estudiado y tú definitivamente estás mal. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de eso, que yo sí puedo estudiar la palabra, sí, pero yo no me puedo sentir orgulloso de eso para tratar de reprender a las demás personas, para darle consejos equivocados, porque en este caso Pedro estaba en un consejo equivocado. ¿Por qué? Porque la soberbia, porque el orgullo van a entorpecer tu entendimiento y vas a terminar diciendo cosas incorrectas, ¿sí?
Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque una cosa es que el Señor me lo revele, ¿sí? Y que yo siga en esa conducta de seguir contando con Dios, ¿sí? En esa intención de seguir estudiando, en esa intención de seguir trabajando mis heridas, etcétera. ¿Para qué? Para que en todo tiempo sea el Señor el que hable, no que yo hable. Y en este caso era Pedro el que hablaba, porque él se sintió grande. Ah, no, entonces ya todo lo que yo le voy a decir a la otra persona será correcto, ¿no? Pues me supongo, ¿no? Porque él pensaría, no, ay, sí, entonces sí le puedo decir esto. Pues sí, claro, él lo habló, ojo con esto. Él lo habló desde el dolor, ¿sí? A veces uno se deja inundar por las emociones y uno cree que lo que va a salir de las emociones será lo positivo. Pedro se inundó por el dolor. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué les estaba diciendo? Jesús les estaba diciendo que lo iban a tomar preso, que lo iban a hacer sufrir y que lo iban a matar. Imagínense, si yo aprecio a una persona con quien estoy compartiendo y en un momento determinado me siento feliz, claro, esa herida, ese dolor, ese solo pensar de que no voy a tener esa persona, va a hacer que yo reaccione. Y entonces, como, yo me sentí muy bien porque el Señor me lo reveló, a lo mejor me está diciendo que no, que Jesús no puede hacer eso, que Él no puede permitir, o sea, no puede morirse. Y yo estoy hablando desde lo humano, desde lo mío, desde mi pertenencia, desde mi apego. Pedro estaba apegado a Jesús. ¿Por qué? Porque pues ese era su maestro, lo quería, lo hacía sentir importante, lo valoraba, y desafortunadamente toda esa situación unida a ese orgullo de haberse sentido así, lo llevó a hablar incorrectamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, estar muy vigilantes de nosotros, no del otro. Cuando yo estoy vigilante del otro, fácilmente entro en comentarios o en expresiones incorrectas. Si yo vigilo mi corazón, tendré sabiduría para hablar al otro, ¿sí? Para poder decirle al otro, siempre y cuando sea inspirada. Y ser inspirado significa realmente estar en paz. No decir, porque en ese momento me supongo él sentía dolor. Él no sintió paz de que diga, me van a matar. Y, no, entonces yo me siento en paz. No, él le dolió. Y se sintió, y le dolió, y desde la herida habló. Y perdió la inspiración de Dios. Entonces es muy importante que nosotros, estando en la paz del Señor, nosotros podamos entender cuáles son los designios de Dios para que nosotros podamos hablar con sabiduría y no desde nuestros apegos y desde nuestras heridas, y unido con la soberbia nos van a llevar a hablar incorrectamente. Fíjate, Moni, cómo bien tú dices lo del corazón y lo que dice la palabra con respecto al corazón. De toda cosa guardada, ¿qué, mi amor? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y hay que cuidarlo muy celosamente, porque fácilmente el mal va a querer meterse como de lugar y hacerte salir esa bocanada de fuego, como el dragón, ¿sí? Para que nosotros hiramos a la otra persona y hagamos cosas indebidas e impropias. Tenemos que tener cuidado, siempre ser vigilantes de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, porque hay cosas que nos hacen de una u otra forma cometer errores y hacer caer la otra persona. Acuérdate lo que dice la palabra, mi Jesús. Dice, más te vale colocarte una rueda de molino que hagas caer a mi hijo, a estos pequeñitos. Los pequeñitos no son solamente los niños, sino aquellas personas que están tratando de crecer espiritualmente, y por el impulso y por ese forma iracunda en que a veces reaccionamos, hacemos caer a la otra persona. Entonces hay que tener mucha prudencia, porque fíjate cómo reprende mi Jesús. Y ahora yo quiero colocarme en el papel de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que en ocasiones, cuando uno está haciendo la obra del Señor, alguien muy cercano a Dios, a nosotros, muy cercano, puede llegar perfectamente y desviarnos del camino. Y querer desviarnos. Fácilmente, porque esa persona se está dejando llevar por el impulso emocional
y no por un impulso espiritual, porque está dejando de llevar simplemente por lo que lógicamente cree que debe ser. Lógicamente, no por lo espiritual. Y fácilmente nos puede sacar, así, nos puede sacar del camino y el propósito de Dios. ¿Cómo? Así. ¿No? Y sonó bonito, ¿no? Interesante. Del camino del propósito de Dios. Entonces hay que tener mucha prudencia. Por eso la sabiduría de Dios es tan infinita. Y por eso la comunión que uno debe tener con el Espíritu Santo. Aquí no lo está diciendo el Espíritu Santo. ¿Quién te habló? El Espíritu fue el que te inspiró, el que te hizo hablar de esa manera. Pero fíjate que una cosa es hablar y otra cosa es comportarnos. Porque Pedro habló inspirado por el Espíritu Santo y se comportó como el humano. Si te das cuenta de dos cosas, una cosa es que yo tenga la inspiración del Espíritu y otra cosa es que tú te comportes de acuerdo a esa inspiración. Por dentro puede ser muy espiritual y haces obras y todas las cosas, pero cuando vas a reaccionar, reaccionas incorrectamente. Entonces, fíjate la sabiduría como es de linda. Y todo de la comunión, tiene que haber una coherencia. La coherencia es entre mi sentir, mi hablar y mi pensar. Que haya una coherencia. Esa coherencia solamente la determina el Espíritu Santo cuando uno tiene esa verdadera comunión con el Espíritu Santo. Y no te dejes agobiar por las dificultades. Espera, ten paciencia, mira, obsérvate, date cuenta. Empieza a mirar desde el corazón del otro, mira el corazón de los demás. Y si algo va en contra de ello, detente, mi hermano, detente. Porque lo contrario, vas a cometer una gran, iba a decir embarrada, pero no lo digo porque no suena bien. Va a cometer un pequeño desliz. Y mira, Rafa, cómo es de importante esa coherencia. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú estás realmente en el Espíritu y realmente te dejes guiar por el Espíritu de Dios, que es una búsqueda que debemos hacer todos los días, porque cada día es un nuevo día. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que si vivimos en esa coherencia, lo que nosotros vamos a hablar, eso va a quedar atado en el cielo, ¿sí? O sea, si tú estás atando algo, o sea, tú dices algo bueno, queda algo bueno en el cielo para ti. Pero si tú estás hablando lo malo, queda algo malo en el cielo para ti, ¿sí? O sea, estás atando cosas. Entonces, tú dices maldiciones, tú estás atando maldiciones. No solamente la consecuencia para ti porque tú lo estás estableciendo, si lo estás haciendo de manera, o sea, es que uno no, o sea, yo siento que uno no debería maldecir a nadie. Yo no veo que el Señor hubiese maldecido a una persona. De pronto, él habló a una higuera cuando no daba fruto, cosas así, pero él como tal de maldecir a una persona, no la maldijo. Y la situación, pero sí nos enseñó cómo era importante que nosotros tuviéramos cuidado de la forma de hablar, porque había unas consecuencias al hablar. Entonces, él nos está enseñando que en ese momento Pedro, inspiradísimo, y le está diciendo, y mire, le acaba de decir, lo que tú ates en la tierra lo vas a atar en el cielo, lo que desates lo vas a desatar en el cielo. ¿Y qué hizo Pedro? Al momentico le estaba diciendo, no, vete de acá, corre, huye, no te permitas que te vayan a atrapar y a matar. Entonces, ahí nos está mostrando la incoherencia que a veces nosotros tenemos, ¿sí? Porque a veces le pedimos al Señor, Señor, cambia a mi esposo, y al momentico, él no va a cambiar nunca. Y entonces uno que está haciendo de incoherencia, y bastante incoherencia. No, es que mi hijo es una bendición y daría la vida por mi hijo. Y al ratico, ese muchacho no va a cambiar, eso va a ser siempre va a ser un problema. Y uno dice, ¿y al fin qué? O sea, ¿cuál es la incoherencia que estamos teniendo? Entonces hay que tener cuidado con nuestras palabras, porque es preferible, acordémonos, tenemos una boca para hablar, 2 oídos para escuchar, o sea, escuchemos más y hablemos menos, en pocas palabras. ¿Para qué? Para que así no caigamos en situaciones que después nos vamos a arrepentir, porque toda palabra que hemos dicho vamos a tener que dar cuenta. Entonces ahí es donde el Señor nos está diciendo, tengan cuidado con lo que ustedes están hablando,
Porque si estamos diciendo maldiciones sobre nuestra vida, estamos hablando mal de nuestra familia, de eso tenemos que dar cuenta. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros realmente, como dicen Colosenses 2:14, si no me equivoco, que nosotros tenemos que recoger todas esas confesiones, esas confesiones, esas declaraciones, eso que hemos hecho contra las personas, que la tomemos y como en una carta la pongamos en la cruz de Jesús para que sea anulada por la sangre de Cristo Jesús. Porque hemos hablado muy mal, no solamente contra los demás, sino contra nosotros mismos. Entonces tengamos mucha prudencia y que el Espíritu Santo nos guíe, porque Él nos da la sabiduría. Recuerda, una cosa es hablar y otra cosa es comportarnos. Que tenga ese comportamiento, esa unidad, solamente la determinamos firme nosotros. Sí, entonces, ¿qué actitud tú asumes? La de Jesús con mucha sabiduría, y ten cuidado, no te dejes sacar, así. Hizo así, a eso así. Sí, sacar, y no te dejes mover del piso por Satanás, porque siempre que Dios lo reprenda, porque siempre va a querer sacarnos del propósito de Dios. Que tengas un día espectacular. Recuerda darle me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete en el canal de YouTube para que estos mensajes te vayan llegando así directamente. Recuerda, nosotros los jueves tenemos unas asambleas, dictamos unas conferencias en la noche. Te invitamos, si deseas acompañarnos por vía Zoom, me escribes ahí en mi correo, nos mandan en la página web, nos escribes, nos manda un mensajito y con todo gusto. Recuerda que te quiero mandar ese libro de María Valtorta, si tú lo quieres, con todo gusto, escríbeme, te lo mando con todo cariño, para que tú escuches y leas más en profundidad este pasaje que es espectacular. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye. Chao.